El día de hoy vamos a explicar cómo controlar un servomotor utilizando la herramienta de Visual Designer. Primero vamos a ver qué es un servomotor. De manera rápida, vamos a la explicación. Un servomotor es un motor de corriente directa que tiene la capacidad de ubicar su eje o su flecha en una determinada posición. Por lo general, esa posición va a abarcar desde 0 a 180 grados. Hay algunos servomotores que nos permiten el giro completo, pero la mayoría de los servomotores son nada más media vuelta. Entonces, podemos, les digo, controlar nosotros la posición o el ángulo determinado donde va a ubicarse esa flecha. Internamente tiene una caja reductora, como aquí se puede apreciar, en la cual aumenta el torque y reduce su velocidad. Recuerden, ese es un principio de los mecanismos. Si aumentamos el torque, es decir, la fuerza, la velocidad va a disminuir. Y un potenciómetro es el que se encarga de censar la señal o la posición, como quien dice, y trae un circuito también electrónico que le permite realizar un control para poder ubicar la flecha en determinada posición. Algunos modelos que existen, hay diferentes tipos, pero por ejemplo los que son enfocados a la parte de robótica, su diferencia principal es en el torque. Y pues como aquí por ejemplo nos comenta, es un punto bueno a tomar en cuenta cuando vamos a elegir un servomotor. ¿Por qué? Porque es importante. Porque, por ejemplo, si nosotros sometemos un servomotor a cargas superiores a su torque, existe el riesgo de que la parte mecánica, que son los engranes, se puedan dañar, sobre todo si el servomotor tiene engranaje de plástico. O en su defecto, por ejemplo, en la parte eléctrica, pues nosotros podemos demandarle más corriente de la que es su corriente nominal de consumo, y lo que va a generar es que a lo mejor puede meter ruido en la fuente de nuestro Arduino. Por ejemplo, si estamos trabajando con el USB de nuestra computadora, pues también puede a lo mejor empezar a dañar nuestro puerto USB. Y algunos modelos que nosotros tenemos, pues no son los únicos, son algunos nada más, pero por ejemplo, esto es lo de los más comunes. Su torque es de 1.6 kilogramos sobre centímetro. Su voltaje de operación es de 3 a 7.2 volts. Entonces, si nosotros lo ocupamos con 5 volts, que es lo que nos da el Arduino, funciona correctamente. Y, por ejemplo, el engranaje de este tipo de servomotor es plástico. Por eso son a veces muy frágiles. Este otro servomotor es de 3.5 o 6.5 kilogramos sobre centímetro. ¿Qué quiere decir esto? El torque que nosotros tenemos, por ejemplo, el 1.6 kilogramos, es capaz de levantar ese peso a 1 centímetro de la flecha, del centro de la flecha. Conforme va aumentando la distancia de la carga que va a ir a mover nuestro servomotor, pues su torque va disminuyendo, ¿sí? Y tenemos también este otro que ya creo que los engranajes de este servomotor, el del MG995, ya son de metal los engranes y nos permite cargar desde 8.5 a 10 kilogramos. Si se fijan, los rangos de operación de los voltajes son casi los mismos. Nosotros los podemos trabajar con 5 volts. Si quieren consultar alguna referencia en particular sobre algún servomotor, pues pueden checar la hoja de datos de cada uno de ellos introduciendo este modelo en cualquier navegador. ¿Cuál es su conexión? Por lo general los servomotores, si no es que creo que todos los servomotores tienen este tipo de conector, que es para que se pueda conectar en el conector tipo Molex macho, y los tienen 3 cables. Uno es la señal, que es donde nosotros vamos a mandar la señal de control, y los 2 cables de alimentación, tanto positivo, que es el rojo, y tierra, que es el que está en color café o marrón. El control, aquí nos dice: la señal o dato que hay que enviarle a un servomotor es una señal de PWM, donde el tiempo en alto es equivalente al ángulo o posición del servo, es decir, la cantidad de ciclo de trabajo que yo le envíe va a ser proporcional a la posición que yo voy a tener. Estos valores, dependiendo del modelo de servomotor, pueden variar entre 0.5 a 1 milisegundo para la posición de 0
y 2 a 2.4 milisegundos para la posición de 180. ¿Sí? Por lo general, casi todos los servomotores trabajan con un periodo de 20 milisegundos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, la cuenta para sacar la frecuencia de nuestro servomotor, sería 1 entre 20 milisegundos, sería 50 Hz. Entonces, nosotros no podemos utilizar la señal de PWM natural del Arduino con la instrucción analog write, porque si mal no recuerdo, la señal de PWM que sale por ahí es de 500 Hz. Entonces, nosotros tenemos que utilizar la señal o la librería que viene ya exclusiva para Arduino, que nos permite trabajar con los servomotores y nos genera por diferentes pines esta, este periodo, esta frecuencia de 50 Hz. Aquí vemos una imagen más gráfica, por ejemplo, les digo, eso va a depender mucho del servomotor, pero casi por lo general todos trabajan con la frecuencia de 50 Hz o 20 milisegundos. Es una frecuencia muy pequeña. Y por ejemplo, aquí como les comento, en este caso, por ejemplo, el periodo de este servomotor es de 2.3 milisegundos, eso quiere decir que va a ser su máximo y vamos nosotros a tener ahí una posición de 180 grados. Digo, todo depende de la señal o el ancho de pulso que nosotros le mandemos para que pueda controlar la posición desde 0 o hasta 180. Bueno, más o menos esa es la parte teórica de lo que viene siendo el servomotor. Ahora, ¿cómo lo trabajamos con Visual Designer? Muy sencillo. En la parte donde están los periféricos, le voy a dar yo clic derecho y vamos a agregar un periférico nuevo. Vamos a la opción que dice Group y vamos a buscar esta que dice Group Servo Module. Y listo, si se fijan ya se agregó del lado izquierdo. ¿Qué instrucciones son las que me permite trabajar? Pues las mismas instrucciones que yo voy a utilizar con la librería del servo. Las funciones son estas, la de attach, write microseconds, read, attach y detach. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar ahorita con algunas de estas instrucciones. El programa que yo voy a crear es un programa muy sencillo. En la parte del hardware ya me debió de haber agregado mi servomotor y me dice que está conectado al pin número 9. Si yo lo quiero mover, únicamente lo que yo tengo que hacer es seleccionar de mis pines disponibles cualquiera de los dos que yo quiera conectar. Es decir, por ejemplo, si yo quiero agregar más servomotores, pues voy copiando ese módulo y a cada uno le voy cambiando su conexión. Por ejemplo, ahorita está por default al de 9, ahí lo voy a dejar. Y para poder manipularlo, voy a agregar un pot. Recuerden que tienen que ser los modelos que nos dicen active para poderlo manipular. Por ejemplo, el valor de mi potenciómetro lo voy a dejar en 10 kilos. Y su conexión, pues vamos a agregar el power y ground. Y lo vamos a conectar de esta manera. Agarramos la terminal de default también. Y nos vamos a donde dice IO, perdón, aquí me equivoqué, es en un ADC. Un ADC 0. Ya una vez que yo tengo el ADC 0 y que ya tengo mi motor conectado al pin 9, pues ya nos vamos a lo que viene siendo el diagrama de flujo. Cuando nosotros trabajamos con el código, sí tenemos que configurar en el setup algunas funciones. Para ahorita trabajar con Visual Designer no. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero voy a escoger yo el bloque de Analog Read. Necesito yo leer mi
mi canal analógico que acabo de establecer. Y por ejemplo, voy a configurar como que es el ADC0 y la variable le voy a poner valor. Entonces yo voy a leer mi canal analógico ADC0 y lo voy a asignar a una variable que se llama valor. Ahora voy a agarrar un bloque de asignación para realizar una operación. ¿Cuál va a ser esa operación? Recuerden que la resolución que yo tengo es en el ADC es de 10 bits, eso quiere decir que yo puedo contar de 0 a 1023. Entonces cuando yo tenga 1023, eso va a equivaler a 180 grados. Entonces mi valor proporcional que yo tenga en la lectura de mi ADC pues va a ir dependiendo o va a ir variando la posición. Por ejemplo, entonces para hacer esa operación yo voy a crear una nueva variable a la cual le voy a poner ángulo y le voy a decir que mi variable ángulo va a ser igual a lo que tenga mi variable valor por 180 entre 1023. Y simplemente lo que tengo que hacer ahora es agarrar la instrucción de write del módulo que acabamos de anexar. Y aquí simplemente donde dice el ángulo, le voy a asignar mi variable. Y listo. Compilamos. Esperamos que no nos marque ningún error. Y corremos la simulación. Por ejemplo, ahorita ahí tengo yo casi la mitad de mi potenciómetro, entonces mi servomotor está como quien dice en la posición neutral, que serían 90 grados. O por ejemplo, como lo maneja aquí en Proteus, creo que lo maneja como menos 90 y más 90. Entonces, si yo por ejemplo empiezo a manipular mi potenciómetro, se empieza a mover mi servomotor. Y hasta que por ejemplo lo dejo en 0 y me marca menos 90. Si yo por ejemplo lo subo en su totalidad, la lectura que yo tendría en mi ADC serían los 1023, lo que equivaldría a más 90 grados o 180 grados. Recuerden, sería 0, 90, 180 o 0, menos 90 y 90 grados. ¿Cuál es una de las ventajas también que tiene el utilizar los servomotores? Que como el control del servomotor es por medio de la señal de PWM, lo que siempre trata es de mantener la posición en su flecha. Es decir, si nosotros tratamos de desestabilizar esa flecha, siempre la señal del PWM lo que busca es que se mantenga la posición que nosotros le estábamos dando. Es un ejemplo muy práctico de cómo utilizar, por ejemplo, lo que viene siendo nuestro servomotor con la herramienta de Visual Designer. Y pues con eso concluimos la explicación.